Te vas a pudrir aquí. Solo vas a salir con los pies por delante. Las palabras de mi propio hijo se clavaron en mis oídos como cuchillas en el mismo instante en que me empujó con fuerza dentro de la cabaña suburbana. El sonido del celular estrellándose contra el suelo de madera fue lo último que escuché antes de que la cerradura girara desde afuera. Eric había destruido mi única conexión con el mundo exterior. Ahora estaba completamente encerrada. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Sin comida. Sin agua. Abandonada como un animal en una jaula. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría dentro de mi pecho. A los 66 años, después de toda una vida entregada a ese hijo ingrato, estaba prisionera por sus propias manos. Me dejó sola toda la noche mientras él partía en un crucero de lujo con su esposa Marlene y su suegra Evelyn, quien lo manipulaba de una forma aterradora. Pero antes de que todo se volviera oscuro, había logrado esconder un celular de respaldo debajo del colchón 3 meses antes. Gracias a eso y a Amalia, a la mañana siguiente abrí el pestillo, y todo comenzó. Déjame contarte cómo terminé aquí. Como una mujer que alguna vez fue el centro de una familia cálida terminó convertida en prisionera de su propia sangre. Mi nombre es Connie, y durante 40 años creí haber construido un hogar sólido con amor y sacrificio. Desde los 18 trabajé como costurera en una pequeña tienda textil del centro. Estas manos, endurecidas por la costura y el bordado, sostuvieron nuestro hogar desde el día en que mi esposo se fue, cuando Eric tenía apenas 8 años. Desde ese momento, él se convirtió en mi razón de vivir. La fuerza que me levantaba antes del amanecer cada día para llegar a tiempo a mi turno. Recuerdo claramente el día en que decidí que haría lo que fuera para darle a mi hijo la vida que merecía. Era un martes lluvioso. Eric llegó a casa llorando porque otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Esa noche, mientras dormía, conté cada moneda que había ahorrado durante meses para comprarme un vestido nuevo. Luego, sin dudarlo, gasté todo para comprarle las mejores zapatillas de la tienda. A la mañana siguiente, solo ver su sonrisa hizo que cualquier deseo personal pareciera insignificante. Los años pasaron así. Cada peso extra, cada hora extra, cada descanso al que renuncié, todo fue por él. Cuando Eric tenía 16 años, trabajé doble turno para comprarle la motocicleta con la que soñaba. A los 21 años, hipotecé mi pequeña casa para pagar su carrera de ingeniería. Nunca me quejé. Nunca llevé la cuenta, creía que una madre debía darlo todo, esperando solo amor y respeto a cambio. Eric se graduó con honores y entró a trabajar en una gran empresa de construcción. Cada mañana, verlo salir con un traje impecable y un maletín de cuero me hacía sentir la mujer más orgullosa del mundo. Mi hijo es un verdadero profesional, le decía a la vecina, con una sonrisa que me nacía desde el alma. Durante algunos años después de graduarse, la vida seguía pareciendo un sueño. Me visitaba con frecuencia, me llevaba a restaurantes elegantes y siempre decía estar agradecido por mis sacrificios. Todo cambió cuando Eric conoció a Marlene. La primera vez que la trajo a casa, algo dentro de mí se tensó. No era solo su actitud fría y calculadora, sino la forma en que miraba a Eric, como si fuera una inversión que debía proteger de influencias externas. Marlene tenía 32 años, era alta, con el cabello castaño perfectamente arreglado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba como administradora en una clínica privada y, desde el principio, dejó claro que la familia de Eric, especialmente yo, no cumplía con sus estándares sociales. En los primeros meses de su relación, intenté abrirle mi corazón. Cuando venían a casa, cocinaba los platos que le gustaban, juntaba dinero para pequeños regalos, incluso buscaba recetas más sofisticadas para adaptarme a su gusto. Pero cada gesto de amor de mi parte se encontraba con una sonrisa falsa y comentarios sutilmente hirientes que Eric parecía no notar, o elegía ignorar. No hace falta que te esfuerces tanto, decía Marlene con una voz dulce que me helaba la sangre, ya no somos niños. Veía el desprecio en sus ojos. Esa mirada que se le da a una mujer mayor que crió al hombre que ahora consideras tu propiedad. 2 años después, se casaron en un salón de lujo tan caro que me mareaba solo escuchar los costos. Yo, que había soñado durante años con la boda de mi hijo,
Me sentí una extraña en mi propia familia. Marlene organizó todo, la lista de invitados, las flores, cada detalle, sin consultarme absolutamente nada. Cuando sugerí con suavidad incluir algunas tradiciones familiares importantes para nosotros, me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Querida señora Connie, dijo con ese tono condescendiente que ya conocía, esta es una boda moderna. Nuestros invitados no van a apreciar esas cosas anticuadas. Eric, el mismo que antes me defendía de cualquier desaire, solo asintió y cambió de tema. El día de la boda, me senté en la primera fila con un vestido verde comprado en oferta, sintiéndome pequeña e invisible mientras veía a mi hijo prometerle amor eterno a una mujer que ya empezaba a alejarlo de mí. Durante la ceremonia, cuando el oficiante habló sobre la importancia de la familia y de honrar a los padres, vi a Marlene apretar la mano de Eric con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche, mientras limpiaba la cena familiar que había preparado para los parientes cercanos, escuché por accidente una conversación entre Marlene y su madre en el jardín. Ahora que estamos casados, tenemos que establecer límites muy claros. La voz de Marlene se volvió dura. Eric es demasiado blando con su madre. Cree que todavía puede meterse en su vida, pero esos días ya terminaron. Tienes razón, respondió Evelyn con una risa fría. Los hombres necesitan que sus esposas les abran los ojos. Una suegra entrometida puede arruinar un matrimonio antes de que empiece. Me quedé paralizada detrás de la ventana, cada palabra era una bofetada. La mujer a la que había intentado amar como a una hija ya estaba planeando borrarme de la vida de mi propio hijo. Terminé de lavar los platos en silencio, con lágrimas cayendo sin parar, preguntándome si Eric sabía lo que su esposa realmente pensaba de mí, o si prefería cerrar los ojos para mantener la paz en su matrimonio. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir con un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Los meses siguientes confirmaron mis temores. Eric venía cada vez menos. Y cuando lo hacía, Marlene siempre estaba con él, y se quedaban menos tiempo. Las conversaciones que antes fluían naturalmente entre madre e hijo se volvieron tensas, pesadas, constantemente interrumpidas por los comentarios suaves pero cortantes de Marlene. Eric, no olvides que esta noche cenamos con mis padres, le decía justo cuando él empezaba a relajarse conmigo. O peor aún. Amor, tu mamá se ve cansada. Mejor nos vamos para que pueda descansar. Como si yo fuera una anciana débil que necesitaba ser gestionada, en lugar de una mujer aún vital que solo quería tiempo con su hijo. Lo que más me dolía era ver cómo Eric cambiaba. El hijo atento y considerado que crié se estaba convirtiendo en un extraño, avergonzado de sus orígenes humildes y de la madre que lo había sacrificado todo por él. La primera vez que me habló con desprecio fue un domingo por la tarde, 3 meses después de la boda. Había preparado su guiso de pollo favorito, emocionada por nuestra visita semanal. Cuando llegó solo, sentí esperanza. Pensé que por fin tendríamos un momento madre e hijo. Pero algo en su mirada era distinto. Ya no hubo abrazo cálido en la puerta, solo un beso frío en la mejilla. Se sentó como si estuviera cumpliendo una obligación molesta. Mamá, tenemos que hablar, dijo mientras servía el guiso humeante en su plato de cerámica con flores rojas, el que le había regalado para su cumpleaños número 16. Marlene y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor tener más espacio. ¿Espacio? Pregunté intentando mantener la voz firme. ¿Qué significa eso, hijo? Significa que venir aquí tan seguido está afectando nuestro matrimonio, respondió sin mirarme, concentrado en revolver el guiso como si fuera lo más importante del mundo. Marlene siente que no tenemos suficiente privacidad como pareja porque siempre vengo aquí. Me senté frente a él, con las piernas temblando. Eric, vienes una vez por semana, ¿cómo puede eso afectar algo? Solo quiero verte. Pasar tiempo contigo. Eres todo lo que tengo. Exactamente. Ese es el problema, dijo, dejando caer la cuchara con un golpe seco que hizo saltar el salero. No puedo ser responsable de tu felicidad. Tengo 30 años. Esas palabras se hundieron profundamente en mi corazón. El niño por el que me quedaba despierta noches enteras, la razón por la que renuncié a cualquier oportunidad de rehacer mi vida después de que su padre se fue. Ahora me decía que yo era una carga.
Yo nunca te pedí que cargaras con mi felicidad, respondí, con la voz quebrada. Solo te pedí que me amaras como yo te he amado. El amor no es una jaula, replicó él con frialdad, repitiendo claramente palabras que no eran suyas. Ahora tengo una nueva familia, nuevas prioridades. No puedo vivir solo para complacerte. Esa tarde, Eric se fue sin siquiera tocar la comida que había preparado con todo mi corazón. Me quedé sola en mi pequeña cocina, viendo cómo el plato se enfriaba, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Por primera vez en mi vida me pregunté, ¿valieron la pena todos esos sacrificios, cuando la persona en la que invertí mi juventud ahora me veía como un obstáculo? Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa. Eric cumplió su amenaza de espaciar las visitas. Nuestra sagrada cita de los domingos se convirtió en apariciones cada 2 o 3 semanas. Siempre con Marlene. Siempre con prisa por irse. Y entonces, un día, giró la llave y me dejó encerrada en la cabaña, abandonando a una madre de 66 años, agotada, pero todavía lo suficientemente lúcida como para entender esto. Algunos límites no se crean para proteger un matrimonio, se crean para borrar la maternidad. Mi nombre es Connie, y si estás en algún lugar escuchando esta historia, recuerda esto. A veces, para sobrevivir, una madre tiene que aprender a desbloquear no la puerta, sino su propio corazón. Durante sus visitas, Marlene controlaba cada conversación, interrumpiendo cualquier momento privado entre mi hijo y yo con comentarios sobre sus planes, sus viajes y sus nuevas amistades de clase alta. Eric y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, dijo con calma en una de esas visitas, mientras bebía el café que yo había preparado especialmente con granos importados que me habían costado $30. En las afueras, en un barrio privado, más seguro y de mejor nivel. La forma en que enfatizó mejor nivel, mirándome directamente, dejó claro que, para ella, yo no pertenecía a ese mundo. Eric, que antes habría defendido a su madre de cualquier insinuación, solo asintió mientras seguía comiendo la torta de chocolate que había preparado exclusivamente para él. ¿Y esta casa? Pregunté, refiriéndome al lugar donde había criado a mi hijo, donde cada rincón guardaba nuestros recuerdos. Haz lo que quieras con ella, respondió con indiferencia. Nosotros ya no la necesitamos. Esas palabras fueron como una bofetada. La casa que había sido nuestro hogar durante 30 años, ahora era solo algo que él quería dejar atrás, un pasado humilde que no encajaba en su nueva vida acomodada. Pero lo peor aún estaba por venir. Marlene acababa de recibir un ascenso en la clínica privada. Para celebrarlo, organizaron una cena en su nueva casa, una mansión moderna en una comunidad exclusiva de la que presumían constantemente. Yo no fui invitada. Me enteré por casualidad cuando llamé a Eric para pedirle que me llevara al médico. En unos estudios de rutina había salido algo anormal, y tenía miedo. No puedo, mamá, su voz era tan fría que apenas la reconocí. Marlene tiene una cena importante con colegas. Es clave para su carrera. ¿Pero podrías llevarme antes de la cena? Solo 1 hora. Tengo miedo de ir sola. Tengo que ayudar a Marlene a prepararse. ¿No puedes pedirle a una amiga que te acompañe? ¿Una amiga? Durante años me había enfocado solo en él, su educación, su trabajo, su bienestar, tanto que descuidé mis propias relaciones. La mayoría de las mujeres de mi edad estaban ocupadas con nietos y esposos. Habían construido vidas mucho más equilibradas que la mía. Colgué el teléfono y me quedé sentada durante horas en la sala, mirando las fotos de Eric que cubrían la pared. Él a los 5 años, con su primer uniforme escolar, que yo lavaba y planchaba con esmero cada día a los 12, con la medalla de matemáticas que pagué trabajando fines de semana a los 18, graduándose con honores, el día en que creí que todos los sacrificios habían valido la pena. Al día siguiente fui sola al médico. Los resultados fueron benignos, gracias a Dios, pero la sensación de estar sentada en esa sala de espera, rodeada de mujeres acompañadas por sus hijos o esposos, esa fue la soledad más profunda de mi vida. Llamé a Eric para darle la buena noticia. «Qué bueno, mamá», respondió con indiferencia, cambiando rápidamente de tema para contarme lo exitosa que había sido la cena de Marlene, cómo habían impresionado a todos los invitados importantes. Fue entonces cuando empecé a entender.
Había perdido a mi hijo. No porque hubiera muerto, sino porque el hombre amable y agradecido que yo había criado ya no existía. En su lugar había un extraño ambicioso, avergonzado de sus orígenes, que había elegido a una esposa que lo alejaba sistemáticamente de la madre que le había dado todo. El tiempo pasó, y Eric comenzó a visitarme aún menos. Solo aparecía cuando necesitaba algo, pedirme que guardara documentos, que cocinara algún plato casero para que Marlene impresionara a su jefe, o para pedirme dinero para los gastos de su nuevo estilo de vida. Mamá, ¿puedes prestarme $5.000? Es para la entrada de un auto nuevo para Marlene. El anterior se rompió y necesita algo más elegante para el trabajo. $5.000 eran prácticamente todos mis ahorros para emergencias médicas o reparaciones importantes de la casa. Pero, como siempre, no pude negarme. Está bien, hijo. ¿Cuándo lo necesitas? Mañana sería perfecto. Sonrió, y por un momento volví a ver al niño dulce que había sido. Te prometo que te lo devuelvo en 3 meses. Esa promesa nunca se cumplió. Cada vez que preguntaba, había una nueva excusa: gastos de la casa nueva, viajes de trabajo de Marlene, reparaciones del auto más caras de lo esperado. El día que toqué fondo fue un martes gris de noviembre, exactamente 8 meses después de ese préstamo. Llevaba una semana con una gripe terrible, fiebre alta, una tos que me desgarraba el pecho. Mi cuerpo de 66 años ya no era el mismo. Por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente frágil y asustada. Llamé a Eric, con la esperanza de que pudiera llevarme al médico o al menos quedarse conmigo unas horas. No puedo, mamá, respondió con frialdad. Esta noche tenemos una cita muy importante con el arquitecto para remodelar la cocina. Nos costó meses conseguir turno. Es el más solicitado de la ciudad. Eric, por favor, supliqué, con la voz quebrada por la fiebre. Solo necesito que alguien esté conmigo unas horas. Tengo miedo de desmayarme. ¿No puedes llamar a un vecino o algo así?, respondió irritado. Marlene dice que los adultos independientes deberían saber cuidarse solos sin depender constantemente de los demás. Marlene dice. Las 2 palabras más dolorosas desde que mi hijo se había casado. Cada pensamiento, cada decisión, cada emoción de Eric pasaba por ese filtro, transformando a un hijo amoroso en un extraño frío. Soy tu madre, Eric, dije, con lágrimas mezclándose con la fiebre. ¿Desde cuándo me convertí en alguien ajeno para ti? Ay, mamá, no seas dramática. Es solo una gripe. Tómate y descansa. Colgó sin siquiera despedirse. Me quedé sosteniendo el teléfono durante varios minutos, sintiendo que algo dentro de mí moría. El hijo por quien cambié juventud, dinero, sueños y oportunidades de amar, ahora me veía como un obstáculo para sus compromisos importantes. Esa noche, temblando de fiebre y más sola que nunca, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No podía seguir siendo la madre que suplica, la mujer que extiende las manos esperando migajas de atención de un hijo que la desprecia. Tenía que recuperar mi dignidad, incluso si eso significaba perder a Eric para siempre. Me llevó 2 semanas completas recuperarme de la gripe. Durante ese tiempo, el teléfono permaneció en silencio. Eric no llamó ni una sola vez para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si siquiera seguía viva. Quien sí estuvo conmigo fue Amalia, mi vecina viuda de 70 años. Me llevaba medicamentos, cocinaba sopa caliente, se sentaba a mi lado durante las noches más difíciles. Connie, me dijo una tarde, mientras me ayudaba a cambiar las sábanas empapadas de sudor. Un hijo que abandona a su madre cuando está enferma. Eso no es normal. Algo está muy mal aquí. Tenía razón. Admitirlo significaba enfrentar una verdad que había evitado durante meses. Mi hijo se había vuelto insensible, y yo había sido cómplice, permitiendo que me tratara cada vez peor sin poner límites. Cuando me recuperé, decidí actuar. Si Eric quería verme como una extraña, entonces sería una extraña. Ya no sería la madre dependiente que él describía, no más disponibilidad total cuando él necesitara algo, no más cajero automático, no más cocinera de emergencia. La primera prueba llegó 2 semanas después. Eric llamó como si nada hubiera pasado. Mamá,
¿Podrías hacer esa lasaña que le encanta a Marlene? Sus padres vienen a cenar y quiere impresionarlos con comida casera por primera vez en 30 años. Dije que no. Lo siento, Eric. Tengo otros planes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Otros planes? Repitió, incrédulo, casi de forma cómica. ¿Qué planes podrías tener? Mis planes, respondí, sorprendida de mi propia firmeza. Ya no estoy disponible en todo momento, especialmente después de que no te importara si estaba viva o muerta cuando estuve enferma. Solo era una gripe. Una gripe puede matarme, y tú no fuiste capaz de hacer ni una sola llamada. Marlene dijo que te dejáramos espacio para que te recuperaras. Mintió sin pudor. Marlene dice. Marlene piensa. Marlene cree. Exploté. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo? ¿Cuándo vas a recordar que tienes una madre que te ama? No empieces con tu drama, gritó. Si no quieres ayudar con una simple comida, está bien. Pero no me manipules emocionalmente. Colgó, dejándome temblando. Pero, por primera vez en meses, sentí alivio. Los días siguientes fueron extraños. Una parte de mí se sentía culpable por haberle dicho que no a mi hijo, otra parte sentía una libertad que había olvidado hacía mucho tiempo. Ya no me quedaba mirando el teléfono esperando llamadas esporádicas, ya no tenía que prepararme emocionalmente para visitas frías y calculadas. Por primera vez en mucho tiempo, esa casa era verdaderamente mía. Usé esa libertad para reconectar con Amalia y con algunas otras vecinas, salir a caminar por las tardes, cuidar mi pequeño jardín y leer los libros que había acumulado durante años sin tener tiempo de disfrutarlos. Poco a poco, muy lentamente, recordé quién era, antes de quedar reducida a la madre de Eric. Pero mi hijo no aceptó a la nueva Connie. 3 semanas después de nuestra discusión telefónica, apareció en mi puerta sin avisar, con Marlene a su lado. Su rostro estaba oscuro, como en sus años de adolescencia. Tenemos que hablar, dijo, entrando directamente a la sala sin esperar invitación. Marlene lo siguió, vestida con un conjunto violeta que probablemente costaba más que mi antiguo salario mensual en la fábrica. Siéntanse cómodos, dije, obligándome a mantener la calma. ¿Qué necesitan? Explícame qué te está pasando, dijo Eric, sentándose en el sillón donde de niño se acurrucaba mientras yo le leía cuentos. Me cuelgas el teléfono, te niegas a ayudar con una comida sencilla, y ahora los vecinos dicen que estás hablando mal de nosotros. ¿Hablar mal? Pregunté, realmente sorprendida. ¿Qué se supone que dije? Le dijiste a Amalia que Eric es un hijo ingrato que abandonó a su madre enferma, intervino Marlene, con una voz que fingía preocupación pero destilaba veneno. ¿Te das cuenta de lo que eso puede hacerle a la reputación de Eric en el trabajo? Me quedé atónita. Era cierto que me había desahogado con Amalia, pero nunca imaginé que mis palabras llegarían tan lejos, ni que a mi hijo le importaría más su reputación que entender los sentimientos de su madre. ¿Tu reputación, Eric? Pregunté, mirándolo directamente e ignorando a Marlene. ¿Eso es lo que más te preocupa? ¿No el hecho de que tu madre se sintió abandonada cuando más te necesitaba? Ay, por favor, interrumpió Marlene antes de que él pudiera responder. Connie, tienes 66 años. Ya es hora de madurar y dejar de comportarte como una adolescente que busca atención. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo, esperando que por una vez defendiera a la mujer que lo crió, esperando que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme el respeto en mi propia casa. Pero Eric solo miró sus zapatos, como un niño reprendido. Su silencio dolió más que cualquier palabra que Marlene pudiera decir. ¿Nada que decir? Pregunté con dureza, sintiendo como la rabia reemplazaba meses de dolor. ¿Vas a permitir que alguien humille a tu madre en su propia casa sin hacer nada? Finalmente levantó la mirada, pero no había culpa en sus ojos, solo molestia. Mamá, Marlene no te está faltando el respeto. Te está diciendo la verdad que necesitas escuchar. No puedes seguir viviendo como si fueras la víctima de todo. ¿Víctima? Me puse de pie, años de frustración acumulada hirviendo en mis venas.
¿Soy la víctima por esperar un mínimo de respeto de mi propio hijo? ¿Por querer que te importara si estaba viva o muerta cuando tenía una fiebre de 104 grados? Era solo una gripe. Gritó él, levantándose también. No puedes esperar que cancele toda mi vida por una simple gripe. No era solo una gripe. Le respondí, sintiendo las lágrimas de rabia rodar por mis mejillas. Era tu madre enferma y asustada, suplicándole a su único hijo que la llevara al médico. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Soy la que trabajó doble turno para pagar tu universidad. La que hipotecó esta casa para financiar tu carrera. La que renunció a cualquier oportunidad de felicidad personal para que tú tuvieras todo lo que querías. Nadie te pidió que hicieras eso, mamá, respondió. Fue como un golpe directo al estómago. Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí. Esa fue tu decisión. Por un momento, el mundo se detuvo. Mi propio hijo, el mismo por el que lo había dado todo, estaba diciendo que esos sacrificios no solo eran innecesarios, sino que nadie los quería. Tienes razón, respondí, con una voz que ya no reconocía, fría y tranquila, aunque una tormenta rugía dentro de mí. Nadie me pidió que me sacrificara por ti. Fueron mis decisiones. Respiré hondo. Las decisiones equivocadas de una mujer que creyó que el amor de una madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio, excepto amor y respeto. Marlene apretó los labios, claramente disfrutando verme destrozada por las palabras de mi propio hijo. Me alegra que por fin lo entiendas. Sí, añadió Eric, envalentonado, interpretando mi calma como rendición. Voy a vivir mi propia vida, dije, sintiendo una extraña paz invadirme. Y voy a empezar ahora mismo. Caminé hasta la pequeña mesa donde guardaba los documentos importantes y saqué una carpeta que había evitado durante meses. El testamento que había hecho años atrás, en el que Eric figuraba como único heredero. Hijo, dije, mostrándole el documento. Tienes razón. Esos sacrificios fueron mis decisiones, y me arrepiento de haberlos hecho. Lo miré fijamente. Pero esta casa, estos ahorros, la herencia que ibas a recibir, también son mis decisiones. Los ojos de Eric se clavaron en el papel. Su expresión era una mezcla difícil de descifrar. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy tomando una nueva decisión, respondí, acercándome a la trituradora de papel que había comprado recientemente para deshacerme de documentos viejos. Estoy decidiendo que un hijo que desprecia a su madre no heredará ni un centavo de la mujer que lo sacrificó todo por él. Mamá, espera. Se lanzó hacia mí justo cuando introduje lentamente el testamento en la máquina. Demasiado tarde. El papel se convirtió en tiras finas, cayendo en el recipiente como confeti, en una ceremonia de liberación. ¿Qué acabas de hacer? Gritó Marlene, su voz aguda por primera vez, revelando un miedo real. Hice exactamente lo que tu esposo me aconsejó, respondí, sonriendo desde lo más profundo de mi ser. Dejé de tomar decisiones basadas en un amor que no es correspondido. Eric palideció, mirando los restos del papel como si no pudiera creerlo. No puedes, esta casa, tus ahorros, soy tu único hijo. Exacto. Sentí una fuerza que nunca antes había conocido. Eres mi único hijo, y acabas de decir que todos mis sacrificios fueron errores que nadie pidió. Lo miré con firmeza. Así que ahora estoy corrigiendo esos errores. Estás loca, gritó Marlene, perdiendo completamente la compostura. No puedes sacar a tu propio hijo del testamento por una sola discusión. ¿Una sola discusión? La miré con calma. Marlene, querida, esto es el resultado de meses de humillación, desprecio y abandono. Di un paso hacia ella. Esto es lo que pasa cuando tratas a alguien como basura durante demasiado tiempo, hasta que esa persona finalmente recuerda que merece algo mejor. Mamá, por favor. Eric extendió las manos como si intentara calmar a un animal salvaje. Estás actuando por impulso. Estás enojada. No estás pensando con claridad. Al contrario, respondí, retrocediendo un paso. Por primera vez en años, estoy completamente lúcida. Lo miré sin titubear. Criar a un hijo ingrato fue mi mayor error,
pero no tiene por qué ser un error permanente. No le hables así a tu madre, dijo Marlene, pero ya no con superioridad moral, sino con pánico al ver cómo su futuro financiero se desmoronaba. Di algo. Arregla esto. La ironía era deliciosa. La misma mujer que había envenenado a mi hijo contra mí durante años, celebrando cada desprecio, ahora le suplicaba que me tratara bien porque el dinero se les escapaba de las manos. Interesante, dije, observando la creciente desesperación en sus rostros. Durante meses, Marlene, le dijiste a Eric que yo era una madre tóxica y controladora que necesitaba aprender a estar sola. Sonreí levemente. Ahora que estoy siguiendo tu consejo, resulta que no es tan conveniente como pensabas. Señora Connie, yo nunca dije esas cosas, negó Marlene con firmeza, aunque su voz temblorosa la delataba. Claro que sí. Y mi hijo, en lugar de pensar por sí mismo o defender a su madre, eligió creer cada gota de tu veneno. Me trató como un obstáculo, no como la mujer que le dio la vida y pagó la educación con la que ahora gana el dinero que a ustedes tanto les gusta gastar. Eric se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Por un instante, vi un destello del niño que solía ser, y mi corazón casi se ablandó. Casi. Mamá, murmuró. Sé que he sido difícil. Tal vez no he sido el hijo que esperabas, pero no me castigues así. Somos familia. ¿Familia? Repetí, como si escuchara la palabra por primera vez. ¿Sabes lo que significa eso, Eric? Significa estar presente cuando el otro te necesita. Significa respeto. Significa no permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, insulte a tu madre. Puedo cambiar, murmuró. Pero incluso él podía escuchar lo vacío que sonaba. Ya no me importa si cambias, dije, más firme de lo que esperaba. Ya no soy la madre que mendiga migajas de cariño de un hijo que la desprecia. He decidido que merezco algo mejor. Pero somos tu única familia, intervino Marlene, usando ahora el mismo recurso emocional que antes llamaba drama cuando venía de mí. Somos familia. Sonreí suavemente, en contraste con mis palabras. No. Ahora son solo dos extraños que entraron a mi casa para faltarme el respeto y exigir una herencia que nunca van a recibir. Imposible. Gritó Marlene, perdiendo su máscara refinada. Esta casa vale más de $2 millones. Tus ahorros son nuestro futuro. La escuché hablar de nuestro futuro como si mi dinero, el que gané durante 40 años cosiendo sin descanso, fuera algo a lo que tenían derecho. La misma mujer que durante años me trató como una ignorante, ahora exigía lo mío como si fuera sagrado. ¡Qué curioso! Crucé los brazos. Ahora mis ahorros son su futuro. La misma persona que me llamaba una vieja dramática que debía madurar, ahora está aquí exigiendo dinero de esa misma mujer dramática. Eric se puso de pie de golpe. En su rostro había algo que nunca antes había visto. Una mezcla de pánico, furia, y una chispa de amenaza. Vas a arreglar esto ahora mismo. Vas a llamar a tu abogado, vas a hacer un nuevo testamento, y me vas a nombrar heredero único. ¿Y si no lo hago? Pregunté, extrañamente tranquila. Entonces vas a descubrir lo que es la verdadera soledad, dijo, avanzando hacia mí con pasos calculados. ¿Crees que alguien va a cuidarte cuando seas vieja y débil? ¿Crees que vas a poder mantener esta casa cuando tengas 80 años y ni siquiera puedas caminar? Sus palabras eran cuchillos, pero ya no dolían como antes. La mujer que había soportado meses de humillación había desaparecido en los últimos minutos. En su lugar, había otra Connie. Más fuerte. Finalmente consciente de su propio valor. Prefiero morir sola en una residencia, dije con una calma que lo hizo vacilar, antes que seguir viviendo como la esclava emocional de un hijo que desprecia a su madre. «Estás loca», gritó Marlene. Completamente loca. Eric, haz algo. Tu madre ha perdido la cabeza. No he perdido la cabeza, respondí, caminando hacia la puerta de entrada. Acabo de encontrarla. Y ahora les pido que se vayan de mi casa. No nos vamos a ningún lado, dijo Eric, plantándose en medio de la sala como si fuera suya. No hasta que arregles esto.
Entonces llamaré a la policía para explicarles lo que significa invadir una propiedad, dije, tomando el teléfono. No te atrevas, gruñó, arrancándomelo de la mano con una fuerza que me sorprendió. Por primera vez en toda la confrontación, sentí un destello de miedo. La persona frente a mí ya no era mi hijo, sino un extraño desesperado, dispuesto a todo para quedarse con lo que creía suyo. Devuélveme el teléfono, dije, intentando mantener la calma. No. No hasta que entres en razón. Te vas a sentar, te vas a calmar y vamos a hablar como adultos civilizados. ¿Civilizados? Solté una risa al borde de lo histérico. ¿Tú me hablas de civilización después de arrancarle el teléfono a tu madre de 66 años? Es por tu bien, gritó. Y en ese momento vi claramente la influencia de Marlene. Esas palabras dulces que disfrazaban la crueldad, llamándola por tu bien. Por mi bien. Repetí, sintiendo como el último hilo de amor se rompía dentro de mí. Durante 30 años, todo lo que me hicieron fue por mi bien. Casarte con alguien que me odia, por mi bien. Abandonarme cuando estaba enferma, por mi bien. Humillarme en mi propia casa, también por mi bien. Marlene se acercó, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Querida señora Connie, sé que está dolida, pero tiene que entender que Eric solo quiere lo mejor para usted. Todos queremos lo mejor para usted. ¿Todos quieren lo mejor para mí? Respondí, torciendo el gesto. ¿Tú? ¿La que pasó 2 años envenenando a mi hijo contra mí? ¿La que me llamó una vieja dramática que debía madurar? Eso fue un momento de frustración, mintió, con la voz temblando. ¿De verdad nos importas? ¿Les importo? Repetí, como si fuera un chiste absurdo. ¿Tanto que mi hijo desapareció durante 2 semanas cuando estuve enferma? ¿Tanto que entraron a mi casa para obligarme a cambiar una decisión sobre mi propio dinero? Eric dio un paso adelante, todavía sosteniendo el teléfono fuera de mi alcance. Escúchame, mamá. Vas a hacer un nuevo testamento. Me vas a dejar esta casa y tus ahorros, y vamos a olvidar toda esta conversación ridícula. ¿Está bien? ¿Y si no lo hago? Pregunté nuevamente, esta vez con una sonrisa que lo incomodó visiblemente. Si no lo haces, gruñó, vas a conocer la soledad absoluta. Sin hijo, sin dinero, sin nadie que se preocupe por ti. Eric, me acerqué hasta quedar a centímetros de su rostro. Yo ya estoy completamente sola. Ya sé lo que es tener un hijo al que no le importo. Lo miré fijamente. La diferencia es que ahora, por fin, decidí hacer algo al respecto. Algo en mi voz lo hizo dudar. Por primera vez desde que empezó todo, vi incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los dos se van de mi casa ahora mismo, y no vuelven nunca más. Mañana cambiaré todas las cerraduras y haré un nuevo testamento. Respiré hondo. Todo mi dinero irá a fondos que ayudan a madres solteras. Para que ninguna mujer repita el error de sacrificarlo todo por un hijo ingrato. No. Gritaron los dos al mismo tiempo, en un coro de desesperación y codicia. Sí puedo, y lo haré, respondí con firmeza. Y si vuelven a molestarme, llamaré a la policía y contaré todo. Cómo trataron a una mujer mayor, cómo la amenazaron en su propia casa, y cómo le quitaron el teléfono cuando intentó pedir ayuda. Eric me miró fijamente durante varios segundos. Por un instante pensé que reaccionaría como el hijo que crié, que me devolvería el teléfono, que pediría perdón. Pero no. Estrelló el teléfono contra la pared. El plástico se rompió, los cables quedaron esparcidos por el suelo. Ahí tienes tu teléfono, dijo con una sonrisa fría que me heló la sangre. A ver cómo llamas ahora a la policía. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres miramos los restos esparcidos, un reflejo perfecto de lo que quedaba de esta familia. Eric, dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Acabas de cruzar una línea. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué? Respondió, inflándose como un matón inexperto. ¿Qué vas a hacer? No tienes teléfono. No tienes a nadie que te ayude. Estás completamente a nuestra merced. Marlene sonrió, satisfecha, disfrutando verme,
según ella, sometida, exactamente como siempre había querido. No sabían que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Miré los restos del teléfono durante unos segundos, sintiendo algo cambiar profundamente dentro de mí. Ya no había miedo ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo una calma absoluta, la claridad de ver quiénes eran realmente las personas frente a mí. ¿Sabes qué, Eric? Me agaché y tomé un pedazo grande del teléfono. Tienes razón. Ahora no tengo teléfono. No tengo a nadie que me ayude. Estoy completamente en tus manos. Él sonrió más ampliamente, creyendo que me había rendido. Bien. Por fin entiendes la situación. Lo entiendo perfectamente, dije, levantando el trozo de plástico roto como si fuera un recuerdo. Entiendo que mi hijo acaba de destruir la única forma que tenía su madre de comunicarse. Entiendo que la está amenazando en su propia casa. Y entiendo que su esposa está disfrutando cada segundo de mi humillación. Marlene se acercó, con la sonrisa triunfante que llevaba tanto tiempo esperando mostrarme. Ahora, Connie, puedes ser razonable. Hacer un nuevo testamento es lo único inteligente que puedes hacer. Tienes razón, dejé caer el pedazo de teléfono. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Los dos se miraron, con los ojos brillando de victoria, creyendo que me habían quebrado. No entendieron que lo que se había roto no era mi voluntad, sino las últimas cadenas que me ataban a ellos en nombre de la familia. Perfecto. Eric relajó los hombros y exhaló. Sabía que entrarías en razón. Mañana iremos al abogado y arreglaremos todo. Mañana, asentí lentamente. Sí, mañana. Mientras tanto, añadió Marlene, con una sonrisa venenosa, deberías reflexionar sobre tu comportamiento. Un poco de humildad te vendría bien. ¿Humildad? Murmuré. Claro, debería aprender más sobre ese amor duro. Se dirigieron hacia la puerta, satisfechos con el resultado de su intimidación. Nos vamos, dijo Eric. Volveremos por la mañana para recogerte, y más vale que estés lista para cooperar. Por supuesto, los acompañé hasta la puerta. Estaré completamente lista. Marlene se detuvo en el umbral y me lanzó una mirada superior, perfectamente ensayada. Connie, sé que esto es difícil para ti, pero algún día nos agradecerás por abrirte los ojos. El amor duro es lo único que funciona. El amor duro, repetí. Sí, voy a aprenderlo. Se fueron sin despedirse. Me quedé en la casa en silencio, rodeada de los restos del teléfono, y de algo mucho más importante. Una claridad absoluta sobre quiénes eran realmente. Esperé hasta que el sonido del auto se desvaneció antes de moverme. Con una calma extraña, fui al dormitorio y saqué de debajo del colchón el celular que había comprado en secreto 3 meses antes, después de darme cuenta de que necesitaba una línea que Eric no conociera. Llamé a Amalia. Amalia, soy yo, Connie. ¿Puedes venir? Necesito ayuda. Es urgente. 20 minutos después, Amalia estaba sentada en mi sala, mirando el teléfono destrozado con el rostro horrorizado. Connie, esto es muy grave. Tu hijo te amenazó y destruyó tu teléfono. Tienes que llamar a la policía. Todavía no. Dejé la taza de té con las manos completamente firmes. Todavía no. Esto es violencia, es intimidación. No puedes permitir que te traten así. No lo voy a permitir, le aseguré. Pero lo voy a manejar a mi manera. Amalia me observó con esos ojos curtidos por la vida, intentando leer mis pensamientos. ¿Qué estás planeando? Ellos creen que me rompieron, dije, con una sonrisa extraña. Creen que mañana voy a ir obedientemente a hacer un testamento y dejarles todo. ¿Y no lo vas a hacer? Oh, sí lo voy a hacer, sonreí aún más. Pero no el testamento que ellos esperan. Le conté a Amalia el plan. Al principio intentó disuadirme, diciendo que era demasiado arriesgado, pero cuando escuchó todo lo que habían hecho durante meses, cuando vio el teléfono roto y entendió realmente lo que había pasado esa tarde, su expresión cambió por completo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Nunca he estado más segura de nada. Respiré hondo.
Durante 30 años permití que me trataran mal porque tenía miedo de perder el amor de mi hijo. Pero hoy entendí algo. La miré fijamente. Ese amor ya no existe desde hace mucho tiempo. Lo que queda no es amor, es costumbre, conveniencia y codicia. Amalia asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mi testigo. Que veas con tus propios ojos cómo se comportan, para que luego puedas declararlo. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por una extraña sensación de libertad. Por primera vez en décadas, estaba a punto de tomar el control total de mi vida. Iba a demostrarle a Eric y a Marlene que habían subestimado a la mujer que creían haber domesticado. Temprano por la mañana, llamé al abogado que había redactado mi testamento anterior. Le dije que necesitaba hacer cambios urgentes y le pedí que viniera a casa antes de que Eric y Marlene regresaran. El abogado confirmó que la ley permitía grabar la conversación con el consentimiento de una sola parte, así que las grabaciones de ese día serían válidas legalmente. ¿Está segura, señora Connie?, preguntó después de revisar las nuevas instrucciones. Es una decisión bastante contundente. Completamente segura. Firmé cada página con una determinación que nunca había sentido. Y deje claro que lo hago con total lucidez y sin ningún tipo de presión. Entendido. Los documentos se registrarán de inmediato. El Nuevo Testamento anula todos los anteriores. Triturar la copia anterior fue solo una tranquilidad personal. Exactamente. A las 10 de la mañana en punto, el auto de Eric se detuvo frente a la casa, tal como habían prometido. Amalia se escondió en la cocina, desde donde podía escuchar todo lo que ocurría en la sala. Mi teléfono oculto estaba grabando, escondido entre los cojines del sofá. Abrí la puerta antes de que tocaran, con una máscara perfecta de resignación. Buenos días, dije con suavidad. Los estaba esperando. Bien, respondió Eric con arrogancia, como un conquistador. Parece que una noche de reflexión te ayudó a entender. Sí, bajé la mirada. Entiendo perfectamente. Marlene me observó con atención, como si sospechara algo, pero mi actuación de mujer derrotada pareció convencerla. ¿Llamaste al abogado?, preguntó Eric. Acaba de irse, respondí. El Nuevo Testamento ya está hecho. Se miraron entre ellos, con los ojos brillando de triunfo absoluto. Creían que habían ganado. Excelente, dijo Marlene, dejándose caer en el sofá como si fuera la dueña de la casa. ¿Qué dice exactamente? Les entregué una copia. Sus ojos se iluminaron al leer las primeras líneas. No sabían que era una copia falsa, preparada específicamente para ese momento. Perfecto, murmuró Eric al verse como heredero único. Sabía que entrarías en razón. Sí, respondí, sintiendo la adrenalina recorrerme. Ahora estoy completamente en mis cabales. Ahora que eso está resuelto, dijo Marlene, guardando la copia falsa en su bolso como un trofeo, tenemos que hablar de algunos temas prácticos. ¿Qué temas prácticos?, pregunté, manteniendo mi papel de mujer obediente. Bueno, Eric se recostó en el sillón como el nuevo dueño de la casa. Ahora que sabemos que esta propiedad eventualmente será nuestra, deberías mudarte a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Más apropiado para mi edad?, repetí, sintiendo la ira hervir, pero manteniendo la voz calmada. Sí, mamá. Un lugar donde puedan cuidarte cuando lo necesites. Una residencia para personas mayores, preferiblemente con personal médico disponible las 24 horas. Marlene asintió con entusiasmo. Encontramos algunas opciones muy buenas. Podrás socializar con gente de tu edad y no tendrás que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Entiendo, murmuré, con las manos apretadas detrás de mi espalda. ¿Y cuándo sería esa transición? Cuanto antes, mejor. Eric miró a su esposa en complicidad. Esta casa necesita renovaciones importantes si queremos venderla al mejor precio. Levanté la mirada, fingiendo confusión. Pensé que ustedes querían vivir aquí. Marlene soltó una risa que me hizo apretar los dientes. Oh, no. Esta casa es demasiado vieja y pequeña para nuestras necesidades.
Pero el terreno es excelente, una ubicación privilegiada. Con una buena remodelación, o mejor aún, derribándola y construyendo de nuevo, podría venderse por más de $2 millones. Ahí estaba. La verdad fría y desnuda. No solo querían sacarme de mi casa, querían borrar todo rastro de mi vida en ella. 4 décadas de recuerdos criando a mi hijo dentro de esas paredes. $400.000, dije lentamente. Es mucho dinero. Exacto, confirmó Eric. Sumando 50.000 de tus ahorros según el Nuevo Testamento, supera los 2 millones. Suficiente para comprar la casa de nuestros sueños en el mejor barrio de la ciudad. ¿La casa de sus sueños? Murmuré, cada palabra como una bofetada. ¿Y yo? ¿Dónde entro en ese sueño? Estarás perfectamente cuidada en la residencia, respondió Marlene con su tono condescendiente. Alojamiento, atención médica, ¿qué más podría necesitar una mujer de tu edad? Pensé, respeto, gratitud, que el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida no me tratara como un objeto viejo que se tira. Pero en voz alta solo pregunté, ¿cuándo estará todo listo? Eric miró a su esposa antes de responder. Ya llamamos a algunos lugares. Hay una residencia en las afueras con disponibilidad inmediata. Podemos llevarte mañana a verla. La rapidez de su plan para deshacerse de mí me dejó sin aliento. ¿No es un poco apresurado? Vamos, mamá, usó ese tono que se usa con niños tercos. Cuanto más lo alarguemos, más difícil será para ti adaptarte. Lo mejor es rápido, como arrancar una curita de golpe. Arrancar una curita. Esa fue la metáfora que eligió mi hijo para describir el momento en que iba a arrancarme de mi hogar, de mis recuerdos, de mi vida. También contratamos a unos evaluadores para la propiedad, añadió Marlene. Uno puede venir la próxima semana, pero necesitamos la casa vacía. ¿Vacía? Repetí, sintiéndome hueca por dentro. Exacto, sonrió, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Guardé silencio unos minutos, fingiendo que lo pensaba. En realidad, estaba saboreando cada segundo, registrando cada palabra cruel, cada plan escalofriante, cada señal de codicia y desprecio que ocultaban bajo una máscara elegante. ¿Saben qué? Me levanté muy lentamente. Quizás tienen razón. Es hora de que enfrente la realidad. Ambos se relajaron visiblemente, convencidos de que me había rendido. Genial, Eric también se puso de pie. Es difícil, pero al final vas a estar mejor. ¿Mejor? Asentí. Sí, seguro que estaré mejor. Entonces mañana iremos a ver la residencia, dijo Marlene, sacando el teléfono como si dirigiera un proyecto. Mañana, confirmé. Pero antes de eso, hay algo importante que quiero mostrarles. Lo acabo de encontrar mientras organizaba mis cosas. ¿Qué es? La curiosidad de Eric se encendió al instante. En el sótano, respondí, apoyando la mano en la puerta de las escaleras. Algo que pertenecía a tu abuelo. Pensé que te gustaría tenerlo como recuerdo familiar. La curiosidad pudo más que la prudencia. Me siguieron por las escaleras de madera que crujían. El sótano, ese lugar que Eric había evitado durante años. De niño le tenía miedo a los espacios oscuros y cerrados, y de adulto simplemente asumía que no había nada interesante allí. No sabía que lo había convertido en mi santuario privado. Un lugar donde guardaba mis recuerdos más valiosos, y otras cosas que había reunido durante meses. Está un poco oscuro. Encendí la luz de la escalera, dejando el resto en penumbra. Tengan cuidado. Cuando llegamos abajo, encendí la luz principal. El sótano se iluminó por completo, revelando lo que había preparado durante meses sin que ellos sospecharan nada. ¿Qué es todo esto? Marlene miró alrededor, entre confundida y nerviosa. Las paredes estaban cubiertas de fotos, documentos y recortes. No eran recuerdos familiares. Eran pruebas. Fotos de moretones que me habían quedado después de veces en que Eric me empujó durante discusiones, copias de extractos bancarios mostrando los préstamos que nunca devolvió, transcripciones de grabaciones donde me insultaban, creyendo que yo no escuchaba. Mi archivo,
Dije con calma, en completo contraste con el pánico que empezaba a reflejarse en sus rostros. Todo lo que han hecho, cada palabra, cada plan, está aquí. Eric se acercó a una pared, leyendo por encima. Su cara se volvió blanca. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué documentar todo? Porque sabía que llegaría el día en que necesitaría pruebas de quiénes son realmente. Respondí. Marlene ya había agarrado unas transcripciones de llamadas, aquellas conversaciones crueles que grabé en secreto durante meses. Esto es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas. Sí puedo, respondí con calma. Tengo derecho a grabar, y cuando se trata de documentar abuso emocional y explotación financiera, la justicia lo considera válido. El silencio era tan denso que parecía vibrar. Caminaban como sonámbulos frente a las paredes, leyendo cómo planificaban mi vida sin consultarme, viendo cada evidencia de humillación. Aquí, señalé una sección, están todas las veces que me pidieron dinero y no lo devolvieron. Un total de $47,000. Eric se inclinó, cada línea drenando más color de su rostro. Mamá, eso no eran préstamos, era ayuda familiar. ¿Ayuda familiar? Solté una risa amarga. Entonces ahora robar se llama ayudar. Aquí tengo grabaciones tuyas prometiendo devolver cada centavo. Marlene llegó a la sección más comprometedora, fotos de ella revisando mis cajones durante visitas, documentos que mostraban que había hecho tasar mi casa sin que yo lo supiera, capturas de mensajes donde se burlaba de mí con sus amigas. ¿De dónde sacaste esto? Su voz temblaba de rabia. Su error, respondí, fue subestimar a la vieja dramática que creían haber domesticado. Respiré hondo. Resulta que esta vieja aprendió a usar cámaras de seguridad, aplicaciones de grabación, y muchas herramientas modernas durante estos meses en los que ustedes creían que estaba perdiendo la cabeza. En el centro del sótano había una mesa. Sobre ella, algo que aún no habían notado. Una laptop abierta, una videollamada en curso. ¿Qué es eso? Preguntó Eric, acercándose. Sonreí desde lo más profundo de mí. Mi seguro de vida. Levanté la mirada. Durante los últimos 20 minutos, todo lo que han dicho, arriba y aquí abajo, ha sido transmitido en vivo a varias personas muy importantes como testigos. La pantalla estaba dividida en varias ventanas. Un abogado especializado en abuso a personas mayores, una trabajadora social, Amalia, desde la cocina y, lo mejor de todo. Moisés, mi vecino, periodista de investigación del periódico local. Connie, dijo el abogado desde la pantalla. ¿Está bien? ¿Necesita que llamemos a la policía? Estoy perfectamente, respondí sin apartar la mirada de los rostros horrorizados frente a mí. De hecho, nunca me he sentido mejor. Apaga eso ahora mismo. Marlene se lanzó hacia la computadora. Cerré la tapa antes de que pudiera alcanzarla. Demasiado tarde, les dije. Todo está grabado y respaldado en varios lugares. Di un paso adelante. Su plan de meterme en una residencia, su intención de demoler mi casa, la cifra de $400,000 que esperan sacar de esta propiedad, todo. Eric se dejó caer en una silla vieja, con la cabeza entre las manos. Mamá, ¿qué has hecho? Lo que debí haber hecho hace meses, respondí. Protegerme de ustedes. No puedes usar esto, gritó Marlene, arrojando papeles. Es privado. Es una invasión. Querida, mi voz se volvió suave, pero implacable. Documentar abuso no es una invasión. Es supervivencia. Me acerqué a otra sección de la pared, donde colgaban los documentos más importantes. Estos son especialmente interesantes, dije. Son las denuncias que presentaré la próxima semana. Leí en voz alta. Una por abuso financiero a persona mayor, una por amenazas y coerción y esta, por daños a la propiedad, por el teléfono que rompiste ayer. ¿Estás loca? Eric se levantó de un salto. Soy tu hijo. No puedes demandar a tu propio hijo. ¿Mi hijo? Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder medio paso. Mi hijo murió hace meses. Se me quebró la voz, pero no de tristeza.
La persona frente a mí es un extraño que me amenaza, destruye mis cosas, planea robar mi herencia y encerrarme en una residencia contra mi voluntad. Las lágrimas cayeron, pero eran de liberación. Pero eso no es todo, continué, acercándome al documento más importante. Este es mi favorito. Levanté el testamento real, el que firmé esa misma mañana con el abogado. ¿Recuerdan el testamento que les mostré arriba? Era falso. Este es el verdadero. Eric me lo arrancó de las manos, leyendo con desesperación. Su rostro perdió todo color. No, no puedes hacer esto. ¿Qué dice? Preguntó Marlene, inclinándose sobre él. Se los resumo, dije, sonriendo. Todos mis bienes y ahorros irán a un fondo para madres solteras, para ayudarles a criar a sus hijos y darles educación. Los miré fijamente. Y ni un solo centavo irá a quien trate a los mayores como basura. Marlene se puso pálida. No puedes hacer eso. Somos tu familia. ¿Familia? Reí hasta que me dolió el cuerpo. La familia no me amenaza. La familia no planea encerrarme para vender mi casa. La familia no destruye mis cosas cuando no consigue lo que quiere. Mamá, por favor, suplicó Eric. Por un instante, vi al niño que había sido. Sé que hemos sido duros contigo. No sabía que te sentías así. ¿No lo sabías? Le quité el documento de las manos. Cuando me colgaste mientras tenía fiebre, no lo sabías. Cuando dejaste que tu esposa me insultara en mi propia casa, no lo sabías. Cuando me amenazaste con dejarme completamente sola si no obedecía, no lo sabías. Yo, estaba molesto, balbuceó. Pero lo dijiste. Y lo sentías, respondí. Durante meses me trataron como un estorbo, esperando el momento de deshacerse de mí. Marlene rompió a llorar, no de arrepentimiento, sino de rabia al ver su plan desmoronarse. Esto no ha terminado, gritó. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales. Adelante, me acerqué, mirándola a los ojos. Intenta explicarle a un juez por qué una mujer que documentó meses de abuso no tiene derecho a decidir qué hacer con su propio dinero. El silencio cayó como plomo. Por fin lo entendieron. Habían perdido, derrotados por su propia codicia. Una cosa más, dije, girándome hacia las escaleras. La próxima semana, esto sale en la prensa. Moisés ya tiene material suficiente para escribir un reportaje fuerte sobre el abuso a personas mayores en familias de clase media, con nombres, fotos y sus propias palabras. No, Eric entró en pánico, siguiéndome. Eso arruinará mi carrera. Debiste pensar en eso, respondí con frialdad, antes de amenazar a tu madre. Subimos nuevamente a la sala. Amalia estaba allí, esperándonos, con una mirada de tranquila satisfacción. ¿Salió todo bien? Preguntó, aunque la cara de ellos lo decía todo. Perfectamente, respondí. Creo que nuestros invitados ya están listos para irse. Eric y Marlene se quedaron inmóviles, como estatuas, ahogados por lo que acababa de pasar. La arrogancia había desaparecido, solo quedaba la desesperación. Mamá, susurró Eric con la voz rota. Tiene que haber una forma. Somos familia. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Respondí con calma. La única forma era tratarme como un ser humano. Tuvieron meses para hacerlo, y desperdiciaron cada uno de esos días. Marlene caminaba de un lado a otro, murmurando palabras como abogado, papeles, incapaz de aceptar que habían sido derrotados por la vieja dramática que tanto despreciaban. Connie, dijo forzando la voz. Sé que tenemos diferencias, pero estás yendo demasiado lejos. Estás destruyendo a tu propia familia. No, respondí. Ustedes la destruyeron el día que trataron mi amor como una carga, y mi dinero como un derecho. Yo solo estoy documentando las ruinas que ya dejaron. Amalia apoyó una mano firme sobre mi hombro. Connie, es momento de que se vayan. La policía ya viene en camino para tomar la denuncia por las amenazas y el teléfono roto. ¿La policía? Eric palideció aún más. Mamá, por favor,
No hagas esto. Mi trabajo, mi reputación, todo se va a arruinar. ¿Tu reputación? Repetí, genuinamente incrédula. Hasta el último momento, lo único que te importa es tu reputación. No el dolor que causaste. No las décadas en las que te amé sin condiciones. Solo tu preciada reputación. No es solo eso. Gritó, y por un instante volvió a asomar la agresividad del día anterior. Mi carrera. Toda mi vida. ¿Toda tu vida? Respondí suavemente, acercándome a la ventana. Afuera ya se veían las luces de la patrulla. La carrera que pagué con mis ahorros. El título que te consiguió ese trabajo. Lo financié con turnos extra y noches sin dormir. La sirena se acercaba. Eric y Marlene comenzaron a retroceder hacia la puerta, como animales acorralados. No se apuren. Sonreí de una forma que debió resultar inquietante. Quiero que conozcan a los agentes. Que les expliquen por qué amenazar a una mujer de 66 años les pareció una buena idea. A las 3 de la tarde, sonó el timbre. 2 agentes jóvenes escucharon mi relato con una seriedad que me hizo sentir respetada. Amalia confirmó lo que había presenciado. Las grabaciones que hice fueron aceptadas como evidencia preliminar. Señora Connie, dijo uno de los agentes después de tomar nota. ¿Desea presentar cargos formales contra su hijo y su nuera? Miré a Eric. Estaba hundido en el sofá, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Por un segundo, solo un segundo, sentí el viejo amor de madre que había definido mi vida. Entonces recordé sus palabras. Nadie te pidió que te sacrificaras. Recordé su sonrisa mientras rompía mi teléfono, recordé su plan de encerrarme sin siquiera preguntarme. Sí, dije, con una voz firme como piedra. Quiero presentar cargos formales. Lo que siguió ocurrió exactamente como debía. El periódico local cubrió la historia en detalle, especialmente después del reportaje de Moisés, el precio de la ingratitud, cuando los hijos se convierten en depredadores. La empresa de Eric lo despidió cuando el escándalo llegó a sus superiores. Marlene perdió su puesto en la clínica. La dirección no quiso mantener a alguien implicada en abuso a personas mayores. Pero lo que más me satisfizo no fue su caída profesional. Fue algo más simple, más íntimo. 3 meses después, una tarde, Eric apareció en mi puerta solo, sin Marlene. Su rostro estaba tan desgastado que, en otras circunstancias, me habría roto el corazón. Mamá, ¿podemos hablar? Suplicó. Lo observé durante un largo momento. El rostro demacrado, ojeras profundas, años de desgaste en apenas semanas. No, respondí con firmeza. Por favor, sollozó, con lágrimas cayendo. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio. Marlene me dejó la semana pasada. No tengo nada. Ahora sabes lo que se siente, dije con calma. Perderlo todo por alguien que se suponía que te amaba. Mamá, lo siento. Fui horrible contigo. No merezco perdón, pero soy tu hijo. Tiene que haber una forma. Por un instante, el viejo instinto quiso abrazarlo, perdonarlo, como tantas veces antes. Pero recordé lo que había aprendido. El perdón sin consecuencias no es amor. Es debilidad. Eric, dije, manteniendo la puerta apenas entreabierta. Durante 30 años perdoné cada desprecio, cada falta de respeto. Cada vez que me dejabas en segundo plano, creía que eso era lo que hacía una madre amorosa. Exacto, se aferró a esa idea. Eres mi madre. Me amas. Amaba, lo corregí. Amaba al niño que me abrazaba después de una pesadilla. Amaba al joven que prometía devolver todo lo que le di. Respiré hondo. Pero ese niño, ese joven, desaparecieron hace mucho tiempo. Frente a mí hay un extraño que eligió la codicia antes que el amor, la crueldad antes que la gratitud. Puedo cambiar, dijo desesperado. Puedo ser el hijo que quieres. No cambies por mí. Cerré un poco más la puerta. Si cambias algún día, que sea por ti. Porque te des cuenta de la persona en la que te convertiste, y decidas corregirlo. Lo miré fijamente. Arreglarte ya no es mi responsabilidad.
Mamá, por favor, intentó trabar la puerta con el pie. No puedes abandonarme. Soy tu único hijo. Tú me abandonaste, respondí, con una serenidad que me sorprendió. Yo solo estoy poniendo en palabras lo que pasó hace meses. Con suavidad, pero con firmeza, aparté su pie y cerré la puerta. Lo escuché sollozar afuera, suplicar, prometer que cambiaría. Demasiado tarde. Me quedé detrás de la puerta, escuchando cómo el hombre que alguna vez fue mi razón de vivir se derrumbaba en mi propio umbral. Una parte de mí quería abrir, consolarlo, ser esa madre que perdona todo. Pero la parte más fuerte, la que nació en aquel sótano lleno de pruebas, se mantuvo firme. Finalmente, escuché sus pasos alejarse, el motor de un auto encenderse y luego, silencio. Fui a la cocina. Amalia estaba allí, esperándome, con una taza de té caliente y una sonrisa llena de orgullo. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí, sosteniendo la taza con manos que ya no temblaban. Por primera vez en 30 años, me siento completamente libre. Esa noche, en mi casa, que nadie volvería a quitarme, reflexioné sobre todo. Perdí a mi único hijo, pero recuperé algo invaluable. Mi dignidad. A los 66 años entendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que poner límites no es crueldad, es necesario y que, a veces, la única forma de salvar lo que queda de tu alma, es cortar el lazo que te está destruyendo. Le di todo a un hijo que me veía como un cajero automático. A partir de hoy, me lo daré todo a mí. Y por primera vez en décadas, ese futuro no me da miedo. Me entusiasma. La historia de Connie no termina con una ruptura, sino con un despertar. El amor no es desaparecer para que otro exista, y la familia solo es familia cuando hay respeto. Connie no perdió todo, perdió una ilusión, y recuperó lo más importante, su dignidad y el derecho a cuidar su propio corazón. Poner límites no destruye los vínculos, solo ilumina cuáles siguen siendo reales, y cuáles eran solo costumbre o interés. Y quizá la lección más suave sea esta. La bondad necesita ir de la mano con la sabiduría, el perdón solo tiene sentido cuando viene acompañado de responsabilidad. Si alguna vez fuiste una Connie en cualquier relación, con hijos, padres, pareja o trabajo, ¿qué aprendiste sobre los límites y el respeto propio? ¿Dónde crees que está la línea entre sacrificarse y perderse a uno mismo? Cuéntalo. Tu respuesta puede ser la luz que alguien necesita mientras atraviesa su propia oscuridad, tal como Connie alguna vez lo hizo. Si esta historia te tocó, quédate en esta comunidad donde cada semana reflexionamos, analizamos y aprendemos a vivir con más claridad y dignidad. Déjanos un comentario, una pregunta o tu experiencia, puede ser el inicio de la próxima conversación que no vas a querer perderte.